Decía el médico Paracelso que es la dosis lo que convierte una sustancia en venenosa. Plinio recomendaba pequeñas cantidades de acónito para la relajación. Sócrates se suicidó con cicuta y los Borgia hicieron del veneno su letal compañero. Pero, ¿qué hay tras la historia de los venenos? Descubrimos el lado más singular de los tóxicos con el periodista y escritor Pedro Palau Pons. Bien, pues con Pedro Palau Pons vamos a hablar de lo que ya veníamos anunciando desde el principio, ¿verdad? De esos venenos que algunos han utilizado malintencionadamente, ¿no? Pedro Palau Pons, muy buenas noches. Buenas noches. Paracelso, desde luego, no andaba equivocado. Es la ley que también utiliza la homeopatía. En grados infinitesimales, el veneno puede ser veneno o puede ser una sustancia que nos pueda ayudar a mejorar nuestra calidad de vida. La verdad es que partimos de la base de una sustancia química, puede ser de origen animal, poníais ahora unos escorpiones, vamos a ver unas serpientes, es decir, el veneno es toda sustancia tóxica que se ingiere y que que entra en contacto con la piel, con la sangre, con sustancias mucosas y que provoca en principio una intoxicación farmacológica del cuerpo o la muerte, en función de cómo sea esa intoxicación. Pero a veces esa intoxicación, como tú bien dices, es benéfica y puede aliviar. Claro, es benéfica en un primer estadio. Cuando hablamos que Plinio recomienda a las tropas romanas que después de una batalla, de un gran momento de tensión, se hagan unas infusiones de acónito, realmente no es que les esté instando a envenenarse, sino a utilizar esos principios activos relajantes del acónito para poder sobrellevar mejor la tensión. ¿Qué pasa? Que luego hubo quien descubrió que el acónito se le ponía un poquito más, se mezclaba con adelfa, que es lo que hacía, por ejemplo, Calígula en sus orgías. La adelfa, para todo el mundo nos entienda, son esas plantas que muchas veces vemos son arbustos que vemos en las autopistas, y con esa mezcolanza, con hidromiel, etcétera, se hacían unos potingues, unos cócteles que podían ser mortíferos, ¿no? Y que les propiciaban estados modificados de la conciencia, pero sí, el veneno en una dosis adecuada puede curar. Hablábamos de la homeopatía, por ejemplo, como un sustituto a otros productos químicos que pueden llegar a ayudarnos en nuestra calidad de vida, pero es que incluso lo vemos en alguna que otra publicidad en un momento determinado, ¿no? Pues veneno de serpiente para la cremas, ¿no? De veneno de serpiente uno piensa, veneno de serpiente, si el veneno de serpiente es malísimo, ¿no? Pues claro, tocado con, pues de una forma muy reducida, pues a lo mejor sí que nos puede ayudar, ¿no? Es como el cloro en las piscinas, ¿no? Claro, fíjate, por ejemplo, ahora que hablas de veneno de serpiente, ¿no? Incluso de tratamientos de estética. Hay una sustancia que es la hierba sardónica. La hierba sardónica es una sustancia originaria de Cerdeña que se utilizaba cuando se quería ajusticiar a alguien y propiciar que muriera sonriendo. La frase "la risa sardónica" procede de ahí precisamente, es decir, la persona se aplicaba, se envenenaba con esa hierba sardónica y tras la intoxicación la persona quedaba con un rictus como si estuviera sonriendo y totalmente paralizada. Pues bien, hay algunas empresas farmacológicas que han estado trabajando, laboratorios farmacológicos, que han estado trabajando con base de hierba sardónica para estirar, o sea, para propiciar, no te diría que es el efecto del Botox, pero casi, para propiciar que el rostro se quede como más tenso, ¿no? sin lógicamente matar a la persona. Pedro, ¿qué sabemos, por ejemplo, de la belladona? Sabemos que la utilizaban las brujas, creo entender, sí, ¿no? Algunos decían, no es que las brujas vuelan, ¿no? No es que huelen, es que se frotaban sus partes con esta sustancia, ¿verdad? Y parecía, ellas tenían la sensación de que estaban volando. La belladona se puede encontrar, la podemos encontrar hoy, no por la calle, pero a veces hay jardines que pueden tener incluso esa belladona, que es ese líquido como lechoso, ¿no? Sí, a ver, la belladona, de hecho, es un poco también, el origen está en un tratamiento estético, es decir, belladona, bella mujer, es una sustancia, los egipcios ya lo utilizaban para despejar la cabeza, tipo como decía con lo del acónito, ¿no? O sea, para clarificarse, para alejar pensamientos tristes, decían ellos, pero cuando se hace popular la belladona es durante el medioevo italiano. Las damas italianas lo que querían era tener una mirada pues fresca, que les diera más belleza. ¿Cómo lo conseguían? Lo conseguían con una mezcla de leche y belladona. ¿Por qué? Porque la belladona produce midriasis. La midriasis es generar como una especie de lagrimeo sin que el ojo caiga lágrima, brilla mucho el ojo. Entonces, claro, se decía que las mujeres del medievo tenían una revitalización de mirada increíble gracias a esa planta. Realmente lo que tenían era una midriasis del ojo, es decir, el efecto tóxico de la planta que entraba que propiciaba que el lagrimal se activase, ¿no? Pero volviendo a la bruja,
es muy curioso porque, claro, siempre hablamos de esas brujas voladoras, ¿no? Las brujas realmente hay una serie de sustancias claves que son, por ejemplo, el estramonio, más que la belladona también, pero el estramonio. Fíjate que el estramonio tiene muchos alcaloides, ¿no? Tiene antropina, tiene diferentes tipos, tiene iosamina. ¿Y qué hace esto? Por una parte, es capaz de generar un estado modificado de la conciencia, es decir, puede producir alucinaciones. Pero luego hay otro aspecto muy importante de este estramonio, que es una planta, y es que antes habíamos hablado de Calígula, que por cierto recordarás que nombró senador a su caballo en uno de estos cuelgues de tomar sustancias, dijo, voy a nombrar senador a mi caballo, ¿no? Calígula, cuando realizaba sus orgías y fiestas en honor a Baco, lo que hacía, además de mezclar la adelfa que hemos comentado antes, también mezclaba en honor a Baco el estramonio. Las brujas, en concreto lo que hacían, el estramonio es muy curioso porque se absorbe por la piel cuando hay herida, y sobre todo se puede filtrar a través de la parte mucosa del organismo. Entonces las brujas uncían el palo de la escoba o palos o ramas de árbol con estramonio, se les cabalgaban sobre él y entonces, claro, eso se filtraba al organismo y ellas pensaban que podían volar, ¿no? Pero no volaban, sino que simplemente eran los alcaloides de ese estramonio los que le... Podemos encontrar esa belladona, digo, en algún que otro jardín y no sabemos que es una belladona, ¿no? Claro, el problema... Como podemos encontrar la manita muscárida, por ejemplo, esos alucinógenos, como podemos encontrar el hipérico, por ejemplo, que va bien para la depresión de forma natural en la verbena de San Juan, ¿no? 3/4 de lo mismo. Son como sustancias naturales que nos da la naturaleza, pero que sí, podríamos saber utilizarlas o no. Claro, lo que pasa es que la suerte, volvemos a la dosis que decíamos al principio, la gran suerte es que la mayoría de estas sustancias tienes que ingerir, salvo una manita muscárida, por ejemplo, que también se ha utilizado en procesos chamánicos o procesos druídicos para propiciar estados modificados de la conciencia, tiene que haber una preparación. Es decir, el cuerpo generalmente la rechaza, ¿no? Pero podría ocurrir. O sea, que nadie se imagine que por el hecho de coger una hoja de, por ejemplo, adelfa y morderla, sí va a tener una intoxicación, pero no necesariamente va a morir. Pero es cierto lo que tú dices. Por ejemplo, hay cosas que en apariencia son muy inocentes y son muy letales. Una de ellas, el árbol del tejo. El árbol del tejo, cuando hay un cambio de temperatura, un cambio atmosférico importante, depende también de la humedad relativa del ambiente, el tejo, por decirlo de alguna forma, suda, es decir, desprende una sustancia que es la toxina del tejo, es la texina, desprende una sustancia que es capaz de propiciar una especie de catarsis. Para que te hagas una idea, los astures, los cántabros utilizaban los tejos, las resinas de tejo y las sustancias del tejo para suicidarse. Y entre los druidas, que eran los sacerdotes de los celtas, el tejo se utilizaba como puerta al mundo de los difuntos. Es decir, ellos lo que hacían era se tumbaban debajo de los tejos, meditaban y decían que iban a morir, ir a ver a los muertos y regresar para ver qué les habían contado. Bueno, ¿esto realmente qué era? Pues era simplemente se tumbaban debajo del árbol, inhalaban esa sustancia química del tejo, entraron en un estado como de muerte aparente, tenían un viaje y cuando despertaban pues contaban lo que ellos querían. Pedro, no podemos hablar de venenos sin hablar de envenenadores, ¿no? De personas que han utilizado pues ese veneno pues para envenenar a otros seres humanos, ¿no? Quizás los Borgia han sido los que se han llevado un poco la palma en la historia como envenenadores. Sí, lo que pasa es que sí, es verdad. Es decir, los Borgia incluso llegaron a tener, no te diría que una patente propia de veneno, pero sí casi tienen su propio veneno, ¿no? Y en este aspecto, y un día si quieres hablamos mucho más ampliamente de esta familia, sí. Lucrecia Borgia es la esencial. Sí. Es decir, es una de las envenenadoras de la historia por excelencia. En el caso de los Borgia, ellos... A ver, de Lucrecia se ha dicho que utilizaba las sustancias venenosas cuando tenía relaciones sexuales o cuando efectuaba seducciones, digamos, orquestada por su padre o por su hermano, ¿no? Pero lo importante de los Borgia es que utilizaban un veneno que está al alcance de todos nosotros. Cualquier persona que en su casa tenga, por ejemplo, una instalación de calefacción, que tenga cobre, podrá observar que el cobre deja como una especie de... hace una irritación de color verdoso. Bien, esa sustancia verdosa es altamente tóxica.
muy tóxica. Y ese era uno de los componentes esenciales del veneno de los Borgia. Los Borgia utilizaban la putresfacina. La putresfacina es una sustancia tóxica que se obtiene de los cadáveres de cerdos y de corderos. Es decir, es un proceso un poco asquerosito que no vamos a detallar ahora, pero bueno, consiste en que haya una putrefacción de ese cuerpo y se extrae esa sustancia que ellos mezclaban con ese color verduzco que te decía antes del cobre, ¿no? Lo mezclaban y bueno, la fama de envenenadores era tal que cuando los Borgia te invitaban a cenar, eso era casi una sentencia de muerte. Es decir, fíjate si eran importantes como envenenadores, ¿no? Pero no han sido los únicos. Hay un caso, que si me permites te lo voy a contar, que yo creo que es, y se habla muy poco de esta figura, es una figura muy importante dentro de la historia, sobre todo la situamos en Roma, y es importante porque esta mujer, que es Locusta, también conocida como Laxtae, está considerada como la mayor asesina en serie del Imperio Romano, sin serlo, es decir, sin ser reconocida como tal, ¿no? Piensa que ella se cargó tranquilamente a más de 400 maridos de la capital del imperio. Era una envenenadora muy especial, se recurría a ella con frecuencia cuando una mujer quería enviudar, porque la ley de alguna forma lo que permitía es que ella heredase de todo, y llegó a asesinar a tanta gente, y hubo tantas muertes o tantos enviudamientos por tóxicos, que incluso se tuvo que legislar a tal efecto para hacer una ley explícita contra esas señoras que quedaban envenenadas. Pedro Palau Pons, mil gracias por hablarnos de envenenadoras, en este caso, y venenos, porque como diría Santillana, hay que recordar la historia para no reproducirla, ¿no? Mil gracias. Gracias a ti. Y nos vemos la semana que viene. Yo voy a tomar unos chopitos ahora de acónito, por si acaso. Sí, ¿no? Pues, pero ya sabes para que todo en su grado. Gracias. Nosotros vamos a continuar hablándoles en Tierra de Sueños de temas que tienen que ver ya no de historia, pero sí en el aquí y ahora. Vamos a saber o a conocer de qué manera podemos utilizar nuestro tiempo, nuestras horas. ¿Verdaderamente las valoramos? ¿Sabemos utilizar lo que hoy disponemos? Vamos a conocerlo inmediatamente.